Buenas tardes, buenas noches, buenos días y a algunos. Gracias por conectarse, a los que están sintonizados en vivo y a los que están viendo la grabación. Bienvenido al V Brown Bag en español para América Latina. Hoy es 28 de marzo 2013 y le felicito dedicar unos minutos de su tiempo a formar parte de la comunidad professionalvmware.com, una plataforma para el crecimiento profesional y contribución a la comunidad VMware de habla hispana en América Latina, España y el mundo entero. Puede mantenerse en contacto con el Professional VMware a través de nuestra página web en professionalvmware.com /brown bags. También en Twitter en el @vbrownbaglatam o en el hashtag vbrownbag. Se puede registrar para recibir notificaciones sobre las sesiones en vivo por GoToWebinar en bit.ly/brownbaglatam. Y les recuerdo también que a través del GoToWebinar también está a su disposición desde aparatos móviles de Android y Apple iOS, entre otros. También puede mantenerse al tanto suscribiendo al RSS del Brown Bag. También estamos en iTunes y una actualización aquí. Hemos pasado el de América Latina al YouTube para las grabaciones y videos. Así que lo que está en el blog de Professional VMware tiene los videos, y si quiere ver el canal en YouTube de todas las grabaciones anteriores, incluyendo este que están haciendo actualmente, pueden ir al youtube.com/user/vbrownbaglatam. Bueno, yo soy uno de sus colocutores. Mi nombre es Kyle Murley. Soy VCP5, Data Center Virtualization, postulando pronto el VCAP de CA. Tengo 15 años en informática, los últimos 6 con infraestructura virtual, y actualmente trabajo para una empresa socio de VMware Partners, y hoy tengo el gusto de estar acompañado nuevamente por mi amigo y compañero y también líder del VMUG, VMware User Group, en Costa Rica, Larry Buenas González. noches, buenas noches, ¿qué tal todos? Una vez más acompañándonos acá en este programa y esperando una nueva presentación que nos traerá nuevo conocimiento. Así que empezamos. Muchas gracias, Larry. Y hoy día nos acompaña Raimundo Escobar Castañeda, consultant VMware, PSO para América Latina. Y hoy día Raimundo nos va a dar su presentación sobre HA, alta disponibilidad. Y quisiera pasarle así rápido, Raimundo, una breve introducción, y luego pues empezaremos con la presentación suya. Ok. Le voy a pasar acá el control. Mientras le paso el control de la pantalla, Raimundo nos puede contar quizá unas cuantas líneas, 2, 3 líneas, sobre cómo se involucró usted con VMware, cuál ha sido su experiencia con trabajar con VMware. Buenos días a todos, o a los que me alcanzan a escuchar bien, creo. Pues nada, soy Raimundo Escobar, colaborador aquí, al menos participativamente con temas de VMware. Estoy trabajando para VMware directamente en el área de delivery de servicios, ¿no? De PSO, como se dice en inglés. Ya llevo un rato de la informática y la mitad del tiempo que llevo, que casi son como unos, por ahí como de 15 años, 14,
llevo trabajando con la virtualización. Pero el producto que más me ha llamado la atención ha sido este, ¿no? Y pues nada, tengo un poquito de experiencia en cuanto al campo, y bueno, es para mí grato compartirlo, o regresar un poco a la comunidad de VMware, eso poquito que yo conozco, ¿no? ¿Hola? Perfecto, sí te escuchamos. ¿Hola? Sí, se escucha bien. Sí, se está escuchando Okay, bien. Ajá. Ok, perfecto. Pues nada, viendo esto, yo les voy a hablar el día de hoy de un feature, bueno, esa era una capacidad extra del vSphere, del Windows vSphere, que bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, que es el High Availability. No sé si tengan algo antes de comenzar. A ver, alguno que No, tengo dale. una pregunta que quiera hacer o algo que quisiera que quedara muy claro hoy en la presentación, y así el amigo Raimundo nos puede dirigir hacia esa pregunta dentro de su presentación. Y si no tienen pregunta preparada, igual lo que se le vaya ocurriendo mientras corre la presentación será bienvenido ahí por la sección de preguntas. Y si es algo así más complicado, no tengan pena en levantar la mano y le soltamos el micrófono. Bienvenidos. Ok, Ok, pues listo, Cairo. Bueno, entonces, como les decía, mi nombre es Raimundo Escobar, trabajo para VMware PSO en Latinoamérica, entregando servicios profesionales. Y bueno, ahí les dejo por ahí mi Twitter y mi correo electrónico. Les voy a hablar de VMware vSphere High Availability. Es un feature que quizás pueda ser obviado por lo sencillo que es la configuración del mismo, pero bueno, el trasfondo que hay por ahí, y cómo funciona este feature, bueno, me hizo a mí sentirlo más interesante, o de los más interesantes para mí es digamos, el feature favorito de lo que es el core, en este caso del VMware vSphere. Está bien lo que, bueno, VMware tiene demasiados productos, pero en el core en específico es uno de los que a mí más me llama la atención. Entonces, de que esto es un vistazo técnico, un vistazo a profundidad de lo que es el vSphere HA, ¿sí? Y conocer sus características, cómo funciona, cuáles son sus componentes, tener alguna radiografía de qué es lo que está detrás de de toda esa orquesta de funciones que hacen que las máquinas reinicien, que tengamos tolerancia a fallas. Y bueno, partiendo de eso, algunas sugerencias que han cogido durante mi experiencia en el campo con los clientes. Si tienen alguna pregunta, bueno, con confianza también la podemos hacer o más grande o solucionarla al momento. Es otra de las cosas que también les iba a comentar. Les puedo hacer llegar también mucha de la información que tengo relacionada con este feature, porque sí es un poco vasto, ¿no? Entenderlo y bueno, que le sirva para su, no sé, el día a día, ¿no? Ok, bueno, iniciando con esto, es el HA, o el High Availability. Por su traducción es como alta disponibilidad, ¿no? Pero es un feature, o es una característica del Windows vSphere que nos permite tener alta disponibilidad en infraestructura virtual en relación a fallos de hardware y de máquinas virtuales. Esto es, independientemente de tener algún producto alterno o algún mecanismo alterno, hablando en términos de hardware x86, en la infraestructura virtual, este feature que tiene vSphere
nos ayuda para contar con una alta disponibilidad de servicios, ¿no? Al final del día son los que importan al cliente. Puede ser, no sé, desde un sistemista de middle tier, front-end, base de datos, y bueno, mantenerlo en una disponibilidad de que, bueno, presentemos un fallo en un host, o presentemos un fallo en la misma aplicación, al estarla monitoreando, o presentemos un fallo en el mismo virtual hardware de la máquina virtual, ¿no? Este feature nos hace que las máquinas en automático, bueno, relativamente en automático, reinicien con ciertas reglas y se proyectan a lo largo de los servidores formando un clúster que quedan sobrevivientes. ¿Para qué nos sirve? Lo pongo así en retrospectiva en las preguntas, porque pues también a lo largo del tiempo me han hecho estas mismas preguntas y bueno, me ha abocado como que a buscar la respuesta a ellas, ¿no? Bueno, principalmente para evitar caídas de host no programadas por servidores, es decir, si yo tengo mi clúster de 10, 20 servidores, tengo habilitado el feature en este clúster formado por estos servidores, por este hardware. Puedo evitar o puedo minimizar el impacto de que alguno de esos servidores, ya dentro de mi infraestructura virtual, me afecte a las máquinas virtuales, ¿no? También me sirve para tener una recuperación automática de las máquinas virtuales en cuestiones de minutos, es decir, yo sí, las máquinas virtuales son reiniciadas en otros hosts, independientemente del fallo en el que se presente, ¿no? Hay ahí por ahí un tema de una organización que se cuenta con este feature en automático, donde tenemos un master y slaves, ¿no? Que forman parte de este feature. Los protege contra 3 tipos de fallos principalmente. Los pongo así: infraestructura, cuando hay un fallo en el host, cuando hay un fallo, digámoslo así, directamente en el hardware, no sé, alguna tarjeta de red que esté fallando, la suerte sea tan mala que dos fuentes de poder fallen en un hardware del servidor, y bueno, el servidor de plano se muera. Las máquinas, gracias a este feature, van a levantar en los otros servidores, ¿no? De conectividad, pues ya sea que el host se encuentre aislado, o que haya perdido la comunicación permanentemente, o que se haya perdido, digámoslo así, el dispositivo que nos provee del almacenamiento, ¿no? Este feature tiene ciertos mecanismos que periódicamente están preguntando si todavía tenemos las máquinas, si todavía tenemos conectividad hacia el storage. Y bueno, de eso nos ayuda, ¿no? De eso apalanca el HA para mantener la disponibilidad. Y bueno, al final de la aplicación, que ya sea cuando el sistema operativo se ponga en blue screen o set, cuando es, por ejemplo, Windows, o algún otro tipo de cuestión, ¿no? Generalmente son esos, o la aplicación se congela, dado que necesite más recursos, o que haya generado un fallo por algún tema de alguna programación que se aplicó, o algún upgrade in-house que se hace de la aplicación, provoca un fallo general en la máquina, no se puede reiniciar, bueno, se queda congelada, se queda colgada, bueno, dependiendo como lo llamen. Este feature, gracias a estos mecanismos que están puleando, que están preguntando si todo está bien, puede reiniciar la máquina, ¿no? La está monitoreando, y la puede reiniciar ya sea la máquina sobre el mismo servidor, sino hasta sobre los otros servidores. Bueno, algunas de las cosas que pasan por ahí, cuando desconectan, por ejemplo, los cables, pues las máquinas se quedan zombies, ¿no? Y eso es en el mejor de los casos, y bueno, ahí para apagarlas está medio difícil. Se puede hacer por un script, pero es muy complicado y no se recomienda. Recordemos que el MFS no soporta tanta latencia o no soporta intermitencia en cuanto hacia el storage. Es decir, tengo el procesamiento de las máquinas sobre los servidores,
Y si alguna de esas máquinas deja de tener conectividad hacia el storage, bueno, quedan en modo zombie, ¿no? Un poco ilustrativo es las imágenes. Otra de las cosas, bueno, me reviso un poco, desconectar los cables no necesariamente es que alguien pase y diga, bueno, voy a quitar los cables, porque bueno, sería un escenario muy exagerado. Pero sí que alguien borre, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Sobre la que tenemos la administración de los hosts. Y bueno, eso nos provoca este efecto de máquina zombie. Otro efecto que también es muy común, que se elimina la LUN, la gente de storage, pues no tiene ahí como que una coordinación, se elimina la LUN y bueno, el resultado es que se orfanan las máquinas o se quedan orfanadas, ¿no? Y bueno, también ahí este problema es muy común. Bueno, para solventar esos problemas, tenemos HA, ¿no? De Binder Issue. Algunos requisitos para habilitarlo son generalmente que tengamos un clúster, ya sea de 2 o más servidores. El vCenter que es importantísimo, pero no es dependiente para que este feature funcione todo el tiempo. Es decir, podemos configurarlo a través del vCenter, pero ya no es dependiente del vCenter después que está funcional. Esto es por medio de un agente, lo vamos a ver más adelante. Necesitamos un mínimo de 3 GB de RAM en cada host para tener el suficiente empowerment de funcionamiento de este feature y tener un storage compartido, pues a NAS, el SOSI, el channel, para que las máquinas, bueno, residan en ellas y principalmente para utilizarlo como medio de comunicación. Esto es, en la versión 5.1 de la que estoy hablando, de vSphere, se utiliza el storage o los data stores como medios de comunicación para saber si un host se ha aislado de la red o si se ha desconectado de la red de administración o si de plano ya no ve ni siquiera el storage, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Es necesario también una parte de enlaces, un gateway, no me gusta la traducción de parte de enlace, un gateway, y bueno, como mejor recomendación es por ahí tener un gateway alternativo, ¿no? Que recordemos que esta es la dirección del HA o el gateway de HA, el que todo el tiempo va a tener monitoreando. Right. También por ahí luego surge la pregunta en por qué medio o por dónde va todo ese tráfico de HA. Pues bien, ese tráfico de HA va sobre la red de administración, ¿no? Entonces por eso también la recomendación es tener la redundancia a nivel tarjeta física en binding en cuanto a un switch virtual. Raimundo, tenemos algunos otros requisitos, como les comentaba, lo del ping, un segundo gateway, un switch, un router, algún dispositivo que regrese un ping alternativo al que ya tenemos, ¿no? No necesariamente tiene que ser una red alternativa a la de administración, pero sería bueno tenerla. Suena un poco exagerado, pero es bueno para HA y para su administración. Nunca la perderían, de hecho. Raimundo, tenemos una pregunta aquí. La pregunta es si HA funciona sin vCenter, o es decir, ¿quién hace el monitoreo? Sí, bueno, el monitoreo lo realizan a través, bueno, funciona sin HA en el momento en que ya se configuró, ya se seleccionó, a un máster, ¿no? Ese máster es el que se encarga de llevar todas esas funciones. Lo lleva, el nombre es máster, el rol es el máster, pero el que hace todas esas funciones es el FDM, ¿no? Que es el agente que corre sobre el servidor, que es el máster, y se encarga de determinar cuando hay un fallo, que las máquinas reinicien sobre otros servidores, o si hay una selección, bueno, o si se encuentra aislada una máquina, o si se encuentra digamos, fuera del alcance de la red del gateway normal, de la red de HA, que reinicie sus máquinas, ¿no? Ya sea la política que tengamos sobre ello. El vCenter sí es importante, pero es para principalmente la configuración. Ya a lo largo de cómo funciona, podemos tener inclusive fallos con el HA, bueno,
protegido inclusive el vCenter con HA, y si tenemos un fallo sobre, digamos, un escenario en el que tenemos el HA habilitado sobre 5 hosts, y sobre uno de esos hosts vive el vCenter en una máquina virtual y falla, el HA en automático lo reinicia, ¿no? Entonces, por eso no es tan dependiente del vCenter. Ok, entonces sí entiendo bien y igual el que hizo la pregunta, si quiere clarificar más, claro, le abrimos aquí el micrófono. Ah, Sí, adelante. entonces el vCenter hace la configuración inicial y eso indica a cada host quién es el master y sobre cada uno de esos hosts corre el Fault Domain Manager, que es el FDM, ¿no? Así es, el Fault Domain Manager. Y, pero el que se encarga de hacer, digamos, esa gestión es el Fault Domain Manager. ok, y cada máquina virtual que está protegido por HA tiene su configuración inicial, ya es parte de VMX o en dónde se guarda ese setting, ¿no? Sí, bueno, generalmente se guarda en el mismo data store. Se guardan con un par de archivitos, dentro de un par de archivitos, que sirven, bueno, están ahí, están ocupando espacio. Para el heartbeat. Sí, exactamente. Pero son principalmente para saber, bueno, tener ese mecanismo de heartbeat, pero por, digamos, redundante a la red de HA, a la red de administración. Es ahí donde se guarda. Bien, y la segunda pregunta que ya entró aquí es, ¿y si falla el master? Entonces, es decir, si tienes un cluster con 5 hosts, uno de ellos es el master del fault domain. Si ese es el host que experimenta un fallo, ¿qué ocurre? ¿Hay elección o cómo está organizado? Sí, no, esto lo vamos a ver más adelante, pero sí, cuando falla un master, digamos, falla un host, y como lo sabemos ahorita en esta versión, solo se cuenta con un master y los demás son slave. Si llegase a fallar el master, se vuelve, bueno, se genera una promoción, una selección de un nuevo master. Ya sea que falle que por hardware o porque se haya desconectado de la red, de plano no tenga ni siquiera conectividad de lectoras, o porque se encuentre aislado, o porque se encuentre, digamos, en una especie de vaya, llega al gateway, pero no llega a los otros servidores. En ese escenario se vuelve a seleccionar un master. El proceso es parecido como el que tienen los switches de Cisco, en cuanto a las cuando los conectas en digamos, como en cascada, cuáles paths, se seleccionan los paths por los cuales va a pasar los datos y por cuáles no, para evitar un loop. Más o menos es el mismo concepto, ¿no? Digamos, se pierde un master y no por eso ya deja de funcionar, ¿no? Sino se empieza a seleccionar primero. Ellos se consideran, cada uno de los servidores que forman un clúster se considera master. Después empiezan a ver el ID de objetos administrados, después quién tiene más data stores presentes. Entonces, ya basado en ese tipo de información, se selecciona un master, pero esto pasa rapidísimo. Muy bien, muchas gracias. Las preguntas ahí muy buenas y la explicación. Ok. Digo, adelante, si tienen alguna otra pregunta, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Muchas gracias, Raimundo. Por el momento, a ver, ¿alguno se levantó la mano? No, estamos bien. Ok, listo. Bueno, lo que les comentaba también, de tener una redundante de la red de administración, esto es en lo posible, porque también, bueno, hay algunos clientes lo consideran pues como que fuera de presupuesto, ¿no? Pero lo que implica es mucho en términos de costos, porque pues tienes la disponibilidad al final del día de la aplicación que mantiene el negocio, ¿no? En muchos de los casos. Bueno, tener muchos datos compartidos, eso también es importante. Por ahí puede surgir también como que la duda de cómo tener tantos data stores compartidos a todos los hosts de un cluster, pero quizás acá es más por el tema de tener
mayor seguridad de cuando un host se haya averiado o de plano haya sido un falso positivo, ¿no? Evitando en lo posible, no tanto que quedemos protegidos de que se muera el storage, sino que nos presupongamos que va a suceder una situación y dentro de esa situación cómo manejarla, ¿no? Para eso es tener presentados tantos data storage. Y bueno, lo que comentábamos también, que guardan cierta configuración y sirven como medio de comunicación. Bueno, esta es una radiografía de los componentes del HA, uno de los componentes principales que pueden ver ahí, el vCenter, las máquinas virtuales en un clúster de 2 hosts, una PXI 01, 2, y el agente hostd y el FDM, que es el que comentábamos que es el Fault Domain Manager, que es el agente que se encarga de llevar toda esta orchestrator, bueno, será el orquestador de quién reinicia las máquinas, sobre qué servidores se van a ir a vivir las máquinas que vivían en un host que acaba de fallar, qué orden van a tener, cuál es la precedencia, si tengo hardware a nivel data source, etcétera, ¿no? Pero esto lo vamos a llevar, bueno, esto lo vamos a ver un poquito en detalle. También el agente que corre del hostd, que es el que se encarga directamente de entender las máquinas a petición ya sea del vCenter por medio del Domain Manager, y bueno, le dice principalmente en dónde van a reiniciar, ¿no? No tanto en dónde se van a reiniciar, es decir, que les va a decir en dónde va a ser el Domain Manager, dependiendo del rol también que tenga ese servidor. En este caso, generalmente la batuta la lleva el agente del máster. Todos los agentes son lo mismo, nada más están marcados o determinados por el rol. En este caso, el Domain Manager del máster es el que controla el ficho de HA sobre ese clúster. Las principales funciones de los componentes que acabamos de ver, bueno, en grosso modo, el Fault Domain Manager administra la comunicación entre los hosts, pero no solo esto, ¿no? Sino también orquesta todo lo que tenga que ver con reinicio de las máquinas a través del hostd, que es el que directamente inicia las máquinas virtuales. Es decir, se presenta el escenario que ya hay un host y el Fault Domain Manager determina, siendo el máster, sobre qué host van a ir a vivir las máquinas. Esto es a través de que las máquinas van a ser, digamos, registradas otra vez por medio de los data stores y reiniciadas por el servicio de hostd sobre los hosts que están sobrevivientes. Bueno, el vCenter es también parte importante. Este es lo que comentaba Sael, realiza la comunicación entre los hosts cuando hay un cambio de configuración, es decir, les dice cuando hay, por ejemplo, un host nuevo, lo agrego al inventario y el vCenter lo transmite hacia los agentes. También sirve para configurar e instalar los agentes. Esto es inicialmente, si bien los agentes pueden que ya tengan, que ya vengan dentro del servidor, no son invocados sino hasta que se configure el fichero con ese checkboxito, o sea, es así de simple. Y bueno, también se encarga de la protección de las máquinas, determinando, por ejemplo, este tema que les comentaba de cómo van a reiniciar, cómo va a ser el orden de reinicio. Este punto es evidente con la VIAP, ¿no? Donde nosotros creamos una VIAP y le damos el orden o la precedencia de cómo van a reiniciar, hasta que tenga, por ejemplo, comunicación con las Jingle Tools, o hasta que reinicie la aplicación, o yo puedo decidir inclusive dependiendo del tiering que tenga de las aplicaciones, ¿no? Me conviene, por ejemplo, que inicie primero la base de datos que el application server, o inclusive precedente que un presentation server. Y no al revés. Bueno, ¿cómo se realiza esta comunicación del High Availability de vSphere? Primero, es por medio de los data stores. Lo pongo primero porque este es el que evita, o este hardware, o esta comunicación a través de un data store compartido, evita que un host
se presenta en un estado de falso positivo, es decir, se crea él mismo que ya está aislado, y dependiendo de la política que tenga sobre mis máquinas virtuales, ya sea que las apague o no las apague y las genere como que doble, y entonces empieza a generar problemas con el acceso hacia el data store, dependiendo si otro host tiene la facultad para tomar esas máquinas y levantarlas. Esto es por medio de una cosa bien sencilla que es el Harvest. Bueno, relativamente hay un par de archivos que se guardan dentro de los datastores compartidos, pero son principalmente como para tener una especie de configuración de lo que es el feature y una topología de quién es el master, cuántos datastores tiene presentes, cuántas máquinas viven en él y qué precauciones tienen, hablando en términos de reservas, de shares, de límites. Siguiendo con la parte de la comunicación, otro método de comunicación es por la medio de la red de administración. Recordando que el HA viaja por la red de administración, entonces, aquí no hay más que agregar, es una red de networking, pudiese tener redundancia, que es lo recomendable, para evitar principalmente tener un código aislado. Los roles, que ya los había mencionado, master y slave, no hay más, siempre hay un master y los demás son slave, no es legacy a las versiones anteriores, que había otros mecanismos un poco más complicados, ¿no? Por decirles poquito. La condición es que aquí lo pongo como Fault Domain Manager, porque este Fault Domain Manager agent corre en todos los hosts, y cualquiera puede ser elegido como un master, nada más que se elige por medio de una votación. Esta votación principalmente, primero por el número de datastores que tiene presente, quien tenga más datastores gana, pero luego se presenta el escenario en el que haya 2 o 3 o más servidores que tengan el mismo número de datastores presentados. Es entonces cuando se va al número del ID Managed Object, pero este ID puede sonar un poco truculento en términos de concepción humana, ¿no? Yo por eso lo pongo como orden tipo iPod, porque cuando ustedes ordenan las canciones de música que no le han puesto nombre, les va poniendo un número. Pero como es, digamos, un orden numérico del 1 al 9, ¿sí? El 9, digamos el número 10, lo pone a continuación del número 1. Es decir, primero va el 1, luego va el 1-0, después va el 2, después va el 3, así hasta el 9. Ese es el tipo de orden. Por eso también lo señalo diciendo 99 es más grande que 100. Porque a veces alguna vez me preguntaron, oye, pero si tengo aquí el ID Manager Object 255 y acá tengo no sé, 54, ¿y por qué es más grande? Bueno, pues es evidente. Pero ¿por qué un 100 es menor que un 99 o porque tiene precedencia? Bueno, es por el tipo de orden que está manejando el feature para cómo va a tener, cómo va a colocar ese ID. Es un poco burda el ejemplo, pero es así como los ordena, ¿no? Se entiende. Ok, listo. Ok, la elección del máster, acá hay un tema de error de dedo, se lleva a cabo cuando el máster falla. Cuando se selecciona un máster, que venía por ahí de la pregunta, pues cuando un máster falla, ¿no? Es decir, tengo un clúster y el máster falla, pues ahí se genera la nueva votación para elegir un nuevo máster. Cuando hay una partición de red o se aísla de los demás hosts, es decir, tengo el máster y es el máster el que se aísla de la red, o es el máster el que llega al gateway pero no llega a los demás hosts, entonces cuando probablemente se llega a generar la nueva elección del máster. Y digo probablemente porque aquí no tocamos el tema de los datastores, ¿no? Recordemos que están por detrás. También cuando el máster se desconecta del vCenter server, se llega se tiene que generar otra vez esta elección. Y cuando el máster llega a estar en modo mantenimiento, o cuando se reconfigura el HA en el máster, ¿no? Independientemente que haya sido que
este host haya sido elegido como master y que reconfigure el HA por algún reboot o algún tema en especial, se tiene que volver a seleccionar el master. Independiente, y digo independiente porque puede ser que vuelva a ser el master del mismo servidor. Bueno, ¿cuáles son sus funciones de este rol del máster? Pues monitorear a los hosts y a las máquinas virtuales, no solo a las máquinas virtuales que tiene viviendo sobre él. Recordemos, es un agente, no es un algo que tenga que estar ahí como una playa. Entonces, se encarga de monitorear que los hosts no estén aislados, que los hosts respondan, que responda el heartbeat, y principalmente que las máquinas virtuales, ya sea la aplicación, que en este caso es el sistema operativo, o las Lingua Tool respondan, o el virtual hardware no tenga problemas. Y también se encarga de los reinicios de las máquinas virtuales después de que falló o que se presentó un fallo sobre uno de los hosts, ¿no? El máster es el que dice, bueno, tal y tal máquina tiene que reiniciar en tal y tal servidor. Él lo determina y, bueno, también determina el cómo van a conservar esas reservas que tengan por ahí configuradas las máquinas, ¿no? Lo menciono porque también es importante y lo vamos a ver más adelante con el tema de los slot files. También reporta el estado del cluster al vCenter, ya sea que se haya agregado un host, o se haya eliminado un host por error, o que haya perdido un paso hacia el detector. Las funciones del slave o del esclavo, bueno, nada más es para el reenvío de los cambios críticos, es decir, cuando agregamos un host, por ejemplo, al cluster, rápidamente, si está más cerca uno de esos servidores en términos de saltos de comunicación, lo envía más rápido al máster. También reinicia las máquinas dependiendo si es indicado por el máster, es decir, no todas las máquinas cuando hay un fallo van a reiniciar sobre un mismo servidor. También participa activamente, que es el rol más importante que tiene, en la selección del máster. Ellos mismos, cuando hay un fallo de máster, se consideran, los slaves se consideran máster. Bueno, hablando un poquito del tema de los data stores, cómo se usan, y bueno, hay dos propósitos dentro del esquema de HA. Primero, como medios de comunicación entre los agentes, entre los all domain managers de cada uno de los hosts, ya sea master y los slaves, y para guardar información de la configuración, de qué configuración, del feature, de la topología, de cómo estamos conectados y cómo nos estamos comunicando. Bueno, para ese tema de comunicación, ahí un poco representado, un poco están enamorados ahí los detectores, están mandando heartbeat. Entonces, cuando hay un fallo en la comunicación de la red entre estos hosts, ese heartbeat permite que ese host no sea considerado como que tuvo fallo y las máquinas virtuales no sean apagadas o sean reiniciadas en otros hosts. Ya sea que las conservemos funcionales, aunque aisladas de la red de administración, puede ser que por otra tarjeta de red tenga conectividad hacia la red de producción y llámese producción a toda la aplicación que tengo corriendo sobre esas máquinas. Y bueno, las máquinas, lo que menos quiero que suceda es que si tengo esta afectación en la red de administración, rápidamente el agente haga un reinicio de las máquinas, ¿no? Y si están, digamos, la mala suerte de que es un día de facturación o sea un día de cierre y esas máquinas se caigan, lo que representa en términos del negocio, ¿no? Bueno, todo eso que dije se configura de una forma bien sencilla. Bueno, suponiendo que se cuenta con un clúster, porque también eso me lo han llegado a preguntar, oye, ¿se puede configurar HA sobre un host en standalone? Pues no. No. Tienes que comprar tu licencia server o instalarlo en evaluación y habilitarlo, ¿no? Es sencillo, bueno, no tiene mayor complicación. Por lo mismo, muchos clientes dicen, bueno, pues no necesito como que de nadie, lo habilito yo y soy feliz, ¿no? Nada más le doy en el checkboxito, enable, y le doy OK y ya estoy protegido con el super feature de Windows.
Y Bueno, en cuanto al licenciamiento, ¿qué nivel de licencia se necesita? Está, ah, está desde el nivel ah, claro que está es en el nivel estándar del vCenter estándar, principalmente, porque es el vCenter el que digamos, sobre el cual lo habilita. Si no claro, tienes vCenter, definitivamente no puedes habilitarlo. claro, no, no, Entonces, digamos, hay clientes que dicen, pues voy a hacer instalación standalone, el SAI, está bien, es válido. Y dicen, no, me sale muy caro el vCenter, ujú, pero bueno, prescinden de este feature, ¿no? claro, no, el vMotion, storage vMotion, etcétera, pero tampoco es un feature que está fuera del alcance de muchos, que si está en estándar, únicamente es el Essentials que no lo incluye. Así es, así es. Y bueno, ¿qué es lo que es atractivo? Bueno, ahorita regreso a ese tema de por qué es tan fácil habilitarlo. Lo que es atractivo y lo que yo he visto que es atractivo de este feature, o por lo que se vende generalmente este feature, es porque es independiente del sistema operativo con que se está virtualizando la aplicación, o inclusive de la aplicación misma, ¿no? Ujú, Nada más tomando por ahí de nota que para el caso de los clusters en SQL, pues tenemos que comprar licencias de SQL, dependiendo de los nuevos que tengamos, para Oracle RAC también, para un cluster de un mismo servidor de Windows, tenemos que comprar licencias, etcétera, ¿no? Este feature lo que nos hace es que independientemente de que tengamos un sistema operativo XY, puedo tener mi alta disponibilidad a nivel máquinas virtuales, ¿no? Sin que se entere el sistema operativo y bueno, al último tampoco la aplicación, ¿no? Porque puede ser también que la aplicación sea dependiente de alguna cuestión en específico, pero es totalmente configurable, es totalmente flexible. Acá también, si bien el feature es muy poderoso, todavía por ahí tiene unas extensiones de otras marcas que hacen mucho más poderosa su ámbito, ¿no? El Never Fail y el de Simon, que me parece que es el de no recuerdo el nombre del programita, pero bueno, apalancan del HA para monitorear principalmente la aplicación, pero ya más a fondo. Se- se- Toman otros parámetros para el monitoreo de la aplicación. Según tengo aquí en el chat, es un producto de Symantec, ¿no? Sí, Sí. Semantic. Ujú. Uno es Never Fail y el otro no recuerdo el nombre, Mm. no tengo la mente. Y otro comentario aquí también que se ha hecho en el chat es si solo llega a monitorear la máquina virtual, no llega hasta el app. Eso es por defecto, ¿no? También está la opción en el monitoreo de máquina, el VM Monitoring, HA, también se puede tener Virtual Machine Monitoring, e incluso, y eso nunca lo he llegado a experimentar yo, es el VM Monitoring and Application Monitoring, que no le he llegado yo a tocar ese tema. No sé si alguno está aquí presente, tiene experiencia con el Application Monitoring con HA. Yo no, le confieso. Yo sí lo he visto funcionar, pero con Never Fail y con otra cosilla por ahí. Eh, pero los clientes generalmente como hacen aplicaciones in-house, o bueno, hechas en casa, valga la traducción, Mm, mm, mm. este, eh, luego les cuesta un poco tener bueno, el concepto de monitorear la aplicación, pero es que no es tanto la aplicación, ¿no? Puede ser que vaya, bueno, el concepto de aplicación va desde el sistema operativo hacia arriba lo que tiene, ¿no? Y bueno, una de las cosas que monitorea principalmente es el tema de las Bingware Tools. De Ujú. las Bingware Tools, o ya sea que de los mismos parámetros de error del sistema operativo. Por ejemplo, el NetFace sí tiene ese tema de eventos, donde hay algo así como que monitoreo de la aplicación, pero en términos de cómo está programada, dependiendo, que tú le digas qué va a monitorear. Es decir, yo tengo una página web, es un web server que es bien importante, no sé, porque le quiero dar
Java y algún thread esté mal, ¿no? Entonces a ese nivel puede llegar a monitorear. Ah, ok. Aquí está en Symantec, ya lo busqué, se llama Application HA, Symantec Application HA. No, no, Sí, no he tenido App HA, ajá. Nunca lo he visto Ok. en producción, pero es... Ok. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. A ver, tomamos aquí para Raimundo Respire y alguna pregunta aquí de la audiencia. Muchas gracias su participación, los que están en el chat. A ver si quiere el micrófono, le pasamos, levantan la mano, sin miedo. Que nadie muerde. Tan duro. Ok, aquí le suelto el micrófono a Roberto. O Roberto está diciendo que él sí muerde, no sé. No, no, hola. ¿Sí me escuchan? Un poquito bajo. Ok, ahí me escuchan mejor. A ver, si le llega a Está escuchar. mejor. Bien. Sí, bueno, un poco para comentar. El producto de Symantec yo lo he visto en una presentación de ellos, no en producción como tal, y lo venden desde el punto de vista de que extiende las ventajas que da el HA de VMware como tal hasta la aplicación. Básicamente te dicen, sí, VMware funciona maravilloso y todo, pero si lo que se te cayó fue el servicio de, yo que sé, SQL, VMware no va a hacer nada porque finalmente la máquina está funcionando. Ujú. Fue ya a un nivel de aplicación, entonces ellos te dicen que llegan a monitorear eso, inclusive dicen que uno puede hacer, no sé si el script o algo para llegar a monitorear servicios no comunes, un servicio X, Y, Z, y en función de eso mandar la alerta de que ha fallado la aplicación o toda la máquina. Interesante, sí. De hecho sí lo puedes hacer, como lo comentas, a nivel scripting, inclusive a nivel, pero bueno, ahí ya me parece un poco la programación con las APIs de Windows. Entonces hay una API, no recuerdo el nombre, que puedes hacer la fácil integración con el feature. Y, pues, bueno, ya estando en esa tesitura, ThemeWare vende un producto que se llama, de la suite vFabric, que se llama es vFabric Hyperic, pero es monitoreo de aplicación, y este se encarga de llevar todo el monitoreo de la aplicación, con lo que te comentaba, ¿no? Ya sea que tengas Flash o alguna aplicación ahí corriendo crítica, se meta hasta los threads, se meta hasta la transaccionalidad de la base de datos, y pueda ver que haya un error y detecte un error a ese nivel y tome acciones como que haga un revert a un snapshot que toma por seguridad cada determinado tiempo, o de plano reinicie la máquina, o te mande una alerta o un mail, etcétera. VMware Fabric Hyperic. Ahí puse el enlace. Dice... Sí, pero es que Hyperic es uno, y el otro sabor de Hyperic es Application Monitoring, me parece el nombre, no lo tengo bien claro, pero se los hago llegar, sin problema. Application Performance Manager, a lo mejor. No, No, es otro. monitoreo también. Ah, ok. Es monitoreo. Te los paso sin problema. Luego Incluso viene el link. lo pueden bajar como tryout, está bueno, y sí se hace bien su trabajo. Interesante. Bueno, ya no se llama vFabric, ¿no? Ya se llama Pivotal, algo así. Pero el producto sigue siendo Hyperic. Interesante. Sí, siempre es bueno explorar. Claro que se puede abrir uno. O sea, estamos hablando aquí del HA del host y luego ya a nivel de máquina virtual y todavía más granular. Lo que realmente le importa al usuario final es su aplicación. Exacto, es verdad. Una de las restricciones que tiene, por ejemplo, es que es nada más sobre aplicaciones programadas sobre Java. Y las bases de datos me parece que están limitado. Ujú.
pero bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, le vamos a continuar aquí, a ver. Ok, listo, Sí, todo bien. todo bien. Bueno, continuamos. Entonces quedamos en cómo se configura, nada más vamos, colocamos el check sobre el cuadrito para que habilite el feature y listo. Yo les comentaba, regresando a este comentario anterior, de que hay clientes que dicen, bueno, ya habilité HA, ¿no? Es bien fácil y pues no sé por qué hacen tanto barullo de que este es un feature tan complicado, si no es ciencia de cohetes espaciales ni nada de eso. Pero ahorita vemos por qué. Imaginemos que lo habilitan, ¿no? Lo habilitan y primero así todo muy bien, funciona, y de repente, y me ha pasado a mí también con clientes, que dicen, bueno, no, nosotros vamos a hacerlo todo. Pues primero empiezan a cargar máquinas, y pasa un tiempo muy corto, y de repente ya no pueden cargar máquinas, y les aparece este error. Este error lo que nos indica es que ya no, bueno, principalmente que ya no tienen recursos suficientes para iniciar más máquinas, ¿no? Y no es por un tema de licenciamiento, ni tampoco es un tema de que haya fallado el feature, sino que está mal calculado, o está desbalanceado, o ni siquiera se tomó la precaución de revisar el tamaño del slot size, la reserva, cuántas máquinas, qué prestaciones, etcétera. Entonces, ya cuando falla, la solución es bien fácil, ¿no? Ya la habilitamos, ahora pues le quitamos, por ejemplo, el admission control para que pues permita meter más máquinas, o de plano deshabilitamos el HA. Y eso, créanme que sí funciona, pero pues no es lo indicado, ¿no? Sino eso y tener el feature, pues o sea, no les agrega nada de valor. Bueno, ese es como no debía de operarse, ¿no? Como no debiera de hacerse las cosas. Yo les decía, el slot size es la causa de que les pase ese error cuando les presenta que no tienen recursos suficientes, porque hago la analogía con un estacionamiento donde ustedes tienen, imagínense que lo tienen que diseñar, no hay nada, está el terreno plano, está asfaltado, pero algún día va a llegarse a estacionar la camioneta de alguien, una Hummer, en algún lado, no en un lugar específico, pero también se van a estacionar carros chiquitos, ¿no? Y no es lo muy común que sea una Hummer. Entonces, yo tengo que hacer pues, ciertos cálculos, cierta ingeniería, cierta planeación, basado en el hardware, basado en los requerimientos del cliente, porque a mí también me ha tocado. ¿Cómo voy a hacer la proyección de esos recursos, de esa demanda de recursos? Porque al final se trata de satisfacer una demanda de consumo de recursos. En este caso sería el estacionamiento. Los espacios, ¿cómo los voy a dejar, no? Si los dejo muy grandes del tamaño de la Hummer, pues estoy desperdiciando. Y si los dejo muy chiquitos del tamaño del Smart, pues no es tan adecuado, ¿no? Entonces, esa es más o menos la causa. La causa del error que aparece por ahí es que primero el cliente genera, o la persona genera muchas máquinas de todos los cualquiera, y llega un momento en que esos slot size no están siendo bien utilizados y se están quedando inclusive desperdiciados en unas partes del slot size, y máquinas nuevas que quieras configurar nuevas dentro de la infraestructura virtual te marca ese error, ¿no? Todo es causal, pues porque tienen feature, pero esa es la naturaleza del feature, esa es la naturaleza del trabajo de la gente, ese es cómo trabaja calculando por ahí detrás, cómo se realizan esos cálculos el hipervisor, ¿no? Porque a veces también, así como que piensan, no, pues puede haber ahí un par de ardillas corriendo y entonces, no, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Bueno, volviendo al tema que nos atañe, ¿cómo podemos evitar eso? Bueno, tenemos un subfeature que ya lo hemos visto, que es el control de admisión o la admission control, que esto principalmente nos permite controlar cuántas máquinas vamos a poder
iniciar dentro de la infraestructura virtual, ¿no? Perdón. Dependiendo del número de hosts, yo puedo determinar inclusive, bueno, tengo tres formas de controlar esta admisión de máquinas virtuales nuevas, ya sea por el número de hosts o determinando un número de hosts que sea, digamos, tolerado a fallos dentro de un clúster, reservando un porcentaje de recursos de todo el clúster, o de plano siguiendo con la línea tradicional, que algunos clientes inclusive la coinciden con ella y están casados con ella y les hace sentido, tener hosts dedicados para soporte de fallos. Bueno, este último hago la analogía como un data store, bueno, como un storage físico, una cabina, un array, donde hay discos que están en espera, ¿no? Es más o menos la analogía, tener un servidor en spare esperando que haya un fallo, pero nunca se utiliza, nunca le pasa máquinas a vivir dentro de él. Lo vamos a detallar un poquito. Pero estos principalmente son los que nos ayudan a evitar ese tema del desperdicio de los slots. Y ahorita vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Bueno, este es un ejemplo del número de hosts, que es el que comúnmente se tiene configurado en todas las infraestructuras que yo he visto. Y bueno, es principalmente para demostrar cómo funciona, ¿no? Imaginemos que hay un fallo, este es un clúster de 3 servidores, hay un fallo en uno de los servidores, las máquinas virtuales que tiene corriendo sobre él, los cuadritos arriba de las demás máquinas, son lo que tenemos determinado para que toleremos el fallo de un servidor. Pero ¿basado en qué? Basado en el tamaño del slot size. Entonces, por ejemplo, voy a eso, pero si tengo un fallo, por ejemplo, en un servidor, fácilmente puedo hacer que las máquinas sean encendidas o sean levantadas dentro de los demás hosts. Bueno, todo esto orquestado por el MAC. Bueno, suena un poco sencillo, pero el slot size es el que se encarga de dejarnos o no tener tantas o cuáles máquinas viviendo sobre los demás hosts que están sobrevivientes. Perdón. Bueno, ya se lo hablé, pero el slot size, véanlo así como el tamaño que les comentaba del estacionamiento, pero en términos de capacidad de procesamiento, en este caso CPU, y de memoria RAM, de memoria virtual que le asignamos a la máquina, incluyendo el overhead, porque también luego dicen, no, es que yo tengo 1 giga, bueno, es 1 giga más overhead. Pero bueno, ese no es tema de esta conversación. Entonces, ese slot size es calculado en automático si no tengo reserva sobre las máquinas virtuales por el hipervisor. Y por defecto me pone para un slot size por default 32 megas de un CPU o de CPU y casi 0 megas de RAM, ¿no? Puede ser 69, puede ser 100, puede ser 139. Es relativo a ese 0, pero inclusive es una cantidad muy pequeñita de RAM. Y es relativo a el tipo de storage que yo tenga, la arquitectura, cuántos procesadores, cuánta RAM tengo. ¿Por qué es este valor? Bueno, este valor es por defecto y este nos va a dar, digamos, como que un tamañito de slot que yo puedo utilizar ya sea para tener una máquina, ahí lo estoy exagerando, un tamaño de una máquina que utilice aproximadamente 0 megas y 32 MHz de CPU, pero lo puedo multiplicar y, por ejemplo, si tengo una máquina que utiliza 4 slot size o 5 slot size, puede tomar esos recursos de los hosts sin ningún problema. Todo esto es por default. Entonces, cuando yo habilito el vicio HA, lo que va a tomar es ese default. Y cuando ya llega un momento en el que ya me acabé todos los slot size, y digamos así, tengo slot size inclusive desperdiciados, pues ya no va a haber máquinas que pueda levantar. Entonces hay que, antes de habilitarlo, tener el cálculo de estos, de este tamaño mínimo. Para el caso de las máquinas, para el caso de la reserva, o digámoslo así,
de los hosts o el número de hosts que voy a determinar para un fallo. Este es el default, pero también puedo determinar el slot size totalmente configurable. Y digo, lo hago sobre el web client porque ya trae los nuevos features de la versión 5.1, que son la configuración de este slot size por default o la configuración avanzada del slot size que vamos a ver más adelante. Entonces, nada más para este tipo de control de admisión, que es para tolerar un clúster de fallo. Si no tengo reservas en las máquinas virtuales, el default es 32 megas y casi 0 de RAM. Entonces, basado en eso, digámoslo así, voy a partir en cuadritos chiquitos de este tamaño, todo el pool de recursos que tengo sobre el clúster en cuestión. Entonces, basado en eso, puedo tener tantas o cuantas máquinas viviendo sobre él. Pero también está el caso en el que yo tengo un slot size, bueno, lo tengo por default, pero digo, no lo quiero tener de esa forma, lo quiero tener variable, lo quiero tener más grande, más pequeño, etcétera. Eso es totalmente configurable, pero también hay un riesgo que se corre por ahí. Si lo dejo muy grande pasa lo de la Hummer, ¿no? No va a caber en un espacio de un Smart. Si lo dejo muy chico no va a caber, bueno, cabe, pero se desperdicia. Entonces, es más o menos ese el concepto. En este caso, por ejemplo, tengo dos máquinas, una con 2 GHz de CPU, otra con 1 GHz de CPU, una con 1 GB de RAM, otra con 2 GB. El slot size cuando tengo, digamos, esto, suponiendo que estas dos máquinas de la derecha fueran con reservas, tomaría el slot size el tamaño de 2 GHz y 2 GB de RAM, porque así lo calcula el hipervisor. Entonces estaría, digamos, determinado, bueno, limitado a utilizar un slot size fijo de 2 GHz y 2 GB de RAM, siendo que hay máquinas que no lleguen a utilizar quizás ese tamaño de slot y se vean desperdiciados o de plano me quede corto. No sé si queda claro el concepto del slot size fijo. A ver, por ahí, comentarios, ¿cómo estamos con el slot? Eso es un concepto, pues, nunca lo he visto así presentado en la ilustración que nos está haciendo Raimundo. Me agrada bastante porque creo que lo deja muy claro, creo. ¿Algún comentario o pregunta? Si no, continuamos. Listo. Bueno, entonces, yo les decía que el hipervisor calcula el slot size o el tamaño del slot size para poder ser utilizado por una máquina virtual dentro de un pool de recursos en un clúster. En el caso que les pongo de este ejemplo, toma el slot size de la configuración de reserva, en el caso de que tuviera yo reservas, de 2 GHz de CPU y de 2 GB de RAM aproximadamente. Entonces yo puedo tener basado en eso un cálculo de cuántos slots puedo tener en un clúster. Y digo, estos slots no quiere decir que una máquina quepa en un slot. Puede ser que haya máquinas que quepan 3 o 4 más, ¿no? Pero evitando toda costa que suceda el de que, bueno, ya no tiene recursos. Sí, porque ya no tiene slots disponibles. En la imagen de la derecha, bueno, vamos a ver a detalle cada uno de esos, pero principalmente cómo está tomando el tamaño del slot size el hipervisor determinado por las reservas de las máquinas virtuales. Por ejemplo, en este caso, tengo un slot size de 2 GB de CPU y 2 GB de RAM. Tengo un total de 12 slots en el cluster, que los veo en el lado izquierdo. Tengo dos slots utilizados. Cuento con un total de 4 hosts en el cluster, ¿sí? Para este caso, para este ejemplo particular. Tengo utilizados 2, como ya les comentaba en un principio. Puede ser que sea una máquina que utilice 2 slots o una máquina pequeña que utiliza nada más, bueno, 2 máquinas pequeñas que utilizan esos 2 slots. También tengo 7 slots disponibles. Eso me representa en términos de estos cuadritos conceptuales. Pues, que tengo para poner quizás una máquina de 4 slots o otras 3 pequeñas de 1 slot cada una. Y para soportar el fallo de los hosts, puedo soportar 3 hosts en spare. Digámoslo así, puedo reiniciar una máquina que ocupe ese tamaño determinado de recursos.
Nada más ya un poco atrasado de tiempo, voy a apurarme un poquito. Bueno, este slot size es totalmente configurable y lo hago saber, esto no está documentado por VMware, pero lo pueden modificar de esta forma. Es decir, yo para que no tenga un slot size fijo, y ya sea que le quede corto a unas o grande a otras, puedo determinar un punto medio con estas opciones avanzadas del HA, donde yo puedo determinar, basado en cálculo promedio, pues cómo puede quedar un slot size que me haga sentido para todas mis máquinas virtuales. Nada más recordando que las máquinas virtuales, pues no todas tienen la misma demanda de prestaciones o no son generadas por el mismo template, o inclusive el mismo administrador, ¿no? Este es cuando llega a estar corto ese feature y se habilita por default, lo que se presenta es este efecto. Tengo un host que falla y las máquinas virtuales que llegan a consumir un tamaño más grande, pues se quedan cortas o no caben, ¿no?, en las reservas que están pendientes. O el peor escenario, que llega a fallar un host, yo empiezo a mover máquinas virtuales, todas reinician correctamente, pero estoy desperdiciando los recursos de un servidor. O sea que yo agrego un servidor con más recursos en términos de hardware. Es decir, hay clientes que dicen, bueno, tengo un cluster y le voy a agregar un servidor de última generación que tiene el doble de RAM, el doble de CPU. Pues sí, está muy bien todo, pero eso no es tomado en cuenta para determinar el tamaño del slot size. Simplemente hace como que un aparente de que puedes aprovisionar más máquinas, ¿no?, determinando el número de slots, es decir, crece, pero se va a desperdiciar. Y disculpa, Raimundo, hay una pregunta aquí, yo también, a mí me vino, pone ahí el peor escenario. ¿Eso es tomando en cuenta que uno cree que sabe mejor, ¿no? O sea, configurándolo de forma manual, o está ahí en ese escenario, es igual, puede ser automático? O sea, el balanceo de los slots lo maneja el vCenter en el clúster, calculándolo automáticamente. Pero si yo creo que sé mejor y entro ahí a tocar cosas, ¿eso es lo que puede crear ese escenario? Sí, bueno, principalmente eso que me comentas es correcto, pero también el de que, lo que comentaba, llega un cliente, mi clúster con 3 servidores no escenarios, digo un poco micro escenario, y llega con un servidor con más prestaciones. Digamos, el servidor de la derecha tiene el doble de RAM y de CPU, y lo agrega al clúster. Así es. Entonces el slot size no toma en cuenta esas prestaciones. O sea, no se vuelve a calcular el slot size dinámicamente. Digámoslo así, se vuelve a calcular, pero digamos, lo voy a poner aquí con la plumita un momento. Este valor de los slot size que tienes inicial va a aumentar. Sí. Digamos, yo aquí tengo 4 servidores, le agrego un quinto, pero ese quinto tiene más prestaciones que estos servidores en términos físicos, puede que esto aumente, ¿no?, a 20 o lo que sea. Más grande. Pero se desperdicia porque no se utiliza, dado que no modifica el slot size. No lo va a modificar. Ok, bueno, esa era la pregunta también, creo que de Luis, que preguntaba dónde se puede validar uno la información sobre slot size, que estaba ahí mismo. Sí, esa información la pueden consultar en el Advanced Runtime Info. Digo, algunas cosas lo odié porque es como que un feature bien popular, pero si tú te vas al cluster y le das en propiedades y en summary, y luego abajo del lado derecho hay una que dice GRES Advanced Info, y hay uno que dice HA Advanced Info, me parece, y es donde aparece este estadista. Ese es en el web client. Es en el web client. Usan el web client
Pues Los exhorto. ya no va a haber otra. Sí, no, ya no va a haber nada y está más, bueno, está más nice, ¿no? Ya todos los features nuevos vienen sobre el web client. Claro. Pero sí, es ahí donde se puede verificar. Ya ustedes hacen su cálculo, determinan, y bueno, digamos, este es mi pan de cada día, ¿no? Esto es lo que me dedico cuando hago un diseño. Claro. Mire, Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí. para los que están escuchando, claro que todos aquí nos quedemos el tiempo que nos quedemos. Sé que Raimundo está dispuesto aquí a continuar. Yo creo que la grabación la vamos a seguir unos 10-15 minutos más, pero luego de esto voy a cortar la grabación y podemos continuar con discusión. Ok, perfecto. Voy a tratar de pegarme a tu tiempo. Digo, una disculpa por... No, vamos bien, vamos bien. Ok, perfecto. Bueno, también les recomiendo que jueguen con estos advanced features, no necesariamente sobre un ambiente productivo, pero para que se vayan familiarizando cómo pueden determinar este slot type. Este slot type lo puedo modificar o me sirve para modificar las mis necesidades, es decir, lo que comentaba hace rato, ¿no? No dejarlo nada más porque la admission control es para tolerar un host o dos hosts, etcétera. Puedo dejar el slot type dependiendo en términos de máquinas virtuales. Y también se utiliza para el porcentaje, la reserva del porcentaje que vamos a ver más adelante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por acá. Voy a continuar. Ok. Este es otro tipo de admission control, que es la reserva de porcentaje, la cual yo, sobre un servidor, si hay un fallo de máquinas, ordenadamente, porque es ideal, las máquinas van a caber o van a quedar aprovisionadas correctamente sobre otros servidores dentro del mismo clúster. Este feature es totalmente también configurable y, bueno, parte de que yo puedo reservar sobre ese pool de recursos qué porcentaje va a quedar disponible para soportar un fallo. Es decir, en el caso anterior tengo 3 servidores, entonces qué porcentaje va a quedar más o menos dependiendo en términos de recursos acá para soportar estas máquinas virtuales. No es necesario hacer como que un cálculo muy complejo, simplemente es cuánto puedo dejar de porcentaje. En lugar de dejar un host o el soporte de un host o determinar que va a ser un host, pero bueno, cuánto es en términos de soporte de alta disponibilidad de un host. Acá es más granular y puedo decir este porcentaje que puedo reservar de CPU y memoria en el clúster, en esos recursos para que sean aprovisionadas estas máquinas. Esto también es totalmente configurable, puede ser más o un poco menos, dependiendo del número de sectores que forman parte del clúster. Y bueno, ese es como se ve ya reservado. Digamos, por un lado tengo el uso de CPU y memoria y cómo los estoy consumiendo, y acá tengo lo que es la reserva, ¿no? Cuánto tengo, un 25%, un threshold del 25% para el CPU y la memoria. Es decir, de este cluster, lo que tengo disponible para soportar es en términos de digamos, este pedacito de recursos. También se presentan errores porque pues también es susceptible de ello, ¿no? Que pueda generar un overlap de los consumos de recursos con respecto a lo que está reservado. Aquí el tema principal o lo que hay que cuidar es lo que se está consumiendo. Lo que está reservado es lo que podemos recortar, no lo que ya se consumió. Pero si están en el caso de que está habilitado el feature y tienen desbalanceado el cluster, el consumo de los recursos, pues bueno, nada más hay que echarle una miradita a esta parte y determinar si esto fue calculado en un inicio y si varió con el tiempo o de plano no se necesita y recortarlo, ¿no? O de plano también es agregar más hardware. Esta es la reserva de recursos
provista desde un host. Esto lo hice para un cliente. Bueno, es simple, ¿no? Tengo 15 hosts y cada uno de ellos, los 15 hosts me representan un 100%, cada uno de ellos me comparte un porcentaje o representa un porcentaje de consumo de recursos de todo ese clúster. El clúster sería 15 servidores. Entonces, déjenlo en números enteros. Por ejemplo, si son 6.66% para un host, es en el 7%, 14% y así sucesivamente. No es complicado tener este porcentaje de recursos. Pero siempre y cuando yo quiera soportar, digamos, o contestar la pregunta de cuántos hosts puedo soportar si hay un fallo en este modelo de control de admisión. Este modelo de control de admisión también deben de tener en cuenta que si agregan un servidor nuevo, qué prestaciones va a tener en términos de que me desbalance el cluster, si el slot size queda muy chico o de plano no hace fit con las máquinas que vienen en él. Entonces es cuando hay que regresar a los advanced features que les mostré y modificarlos, ¿no? Eso también es importante porque si no se presenta el mismo escenario que les comentaba cuando el cliente habilita el HA y no hace ningún tipo de planeación. Y bueno, para terminar, el host dedicado, que es otro tipo de admission control, en este definitivamente es tener un servidor en Sphere. Acá, bueno, no hay mucho que agregar, es un servidor en Sphere, pero sí algo importante que yo he hecho sobre la práctica es, bueno, tengo el servidor en Sphere, que en este caso es el de hasta la derecha, que estoy aquí, pero puedo irlo rotando, ¿no? Es decir, este host queda en Sphere, pero después ya que realizo el mantenimiento de esto, o tengo la solución, lo vuelvo a poner pero en Sphere, nada más lo voy asignando y lo voy rolando. Voy cambiando de servidores para que se pueda de alguna forma ir utilizando. Nada más tomar en cuenta que ese servidor que queda en Sphere no participa ni en DRS o preferentemente no se le hacen vivir máquinas virtuales sobre él. Es totalmente para respaldo. Pero, insisto, esto le hace mucho sentido a los clientes que tienen la visión tradicional de una continuidad de negocio, ¿no? Es decir, contar con hardware a la mano para que el negocio no pare. Definitivamente nunca. Bueno, nada más se la parada del reinicio de las máquinas hacia este nuevo host. ¿Pregunta? ¿Alguna? Sí, alguien aquí pone la analogía de que es como en especial sobre lo que es RAID 5, ¿no? Es como aplicar el concepto de RAID de discos, pero a nivel de host, ¿no? Es un host RAID. Así es, nada más que el tema es en los discos no puedes ir cambiando de cuál es el disco que va a quedar en swap. Eso sí. O sea, ese lo designa que queda. Ya. Entonces es como que una mejor práctica tener, bueno, no una mejor práctica, es como que una práctica de facto que vaya rolando el servidor que está en Express, para que se vaya utilizando, para que se vaya, digamos, como que familiarizando con la topología, ¿no? Porque puede ser que tú no tengas configurado un port sobre un servidor o no hayas actualizado el driver de una HBA sobre un servidor, o sobre todo menos sobre ese servidor. Entonces esperas hasta el último que te pase el desastre. Y bueno, cómo se presenta la situación. Para que no se oxide. Así es. Muy bien. Sí, Eso se lleva el mérito, Roberto, el comentario que no se oxide. ni los discos ni la CPU. Sí. Entonces, y bueno, nada más como último comentario, pues bueno, ¿cuál admission control van a utilizar? Pues utilicen el de porcentajes, la Biblia del HA lo dice, y en lo posible revisen sus data stores, tenganlos bien configuraditos y compártanselos entre los servidores. Yo creo que con esto queda un poco más claro el panorama de que si bien es nada más un checkbox para habilitar el HA, pues todo lo que hay que detrás que hay que hacer es lo que pues
hace la magia, ¿no? Al final del día. La complejidad detrás de la sencillez, ¿no? Así es. Sí. Y digo, se me hace uno de los features más interesantes que tiene el hipervisor. Y ahora que lo has mencionado, Raimundo, la Biblia del HA, ¿cuál es? ¿Y de qué color es Perdón. la portada? Este último es amarillo, ¿no? Bueno, digamos que esta es la antibiblia, porque la Biblia es digamos, el PDF del HA del Binger, me parece que es del de Management de información, no recuerdo el nombre, pero es un documento público que está dentro de la documentación del site de Binger. Ajá. Este feature. Okay. Y bueno, la antibiblia, que es la que más me gusta, o la Biblia que tú comentas, es el libro de Clustering D-Type de Duncan Epstein y Frank Denneman. Yes. Que si llegan a ver por ahí mi Twitter, ahí tengo unas fotos bien interesantes. Ahí de ejercicio de team building, ¿no? Así es. Así es. Pero este libro está buenísimo, cómprenlo, regálenlo, róbenselo, no sé, está bueno. Está muy bueno. A ver, una pregunta más. Voy a cortar la grabación pronto, pero claro que seguimos aquí conectados, no se vayan, nomás para que se vaya guardando el archivo, que ha estado muy bueno hoy la presentación, Raimundo, me ha gustado mucho y la participación acá de la audiencia, el de Duncan, sí, ese es el que estábamos comentando de tapa amarilla, que ha sido de varios colores ya. Sí, azul, el último, creo que dos son del mismo color, ¿no? Como zanahoria o cosas así. Bueno, yo lo tengo hardcover, ya me fascista, pero me gusta tener el libro con sus hojitas, de mala onda que no tiene dibujitos de color. Y eso sí se lo pueden autografiar, ¿no? Ahí tienes dice Larry que lo tiene autografiado de Duncan. Yo tengo la versión Kindle y me pasó también con Brian Madden, me compré el de VDI Delusion y ya me dijo, pues, ¿por dónde te lo firmo, no? En el Kindle. Así que nos sacamos la foto que Brian Madden me lo estaba firmando en la pantalla del Kindle. Bien. Ese libro también se me está muy bien. Está muy bueno, sí, me ha gustado. Sí, pero sí, la Biblia y la antebiblia. Hasta aquí voy a cortar la grabación, voy a hacer un pequeño anuncio, y luego, claro, seguimos la conversación, más preguntas, el tiempo que se quieran quedar conectado. El pequeño anuncio es, primero, pues agradeciéndole la voluntad aquí a nuestro amigo y compañero Raimundo y invitando a muchos más V expertos, o aunque no sea V experto, experto en su campo, en la virtualización. Si está escuchando esta grabación y se dispone a exponer otro tema, por favor, le invitamos a conectarse. Búsquenos en professionalvmware.com o en Twitter